Hola amiguísimos, hola amiguísimas, el día de hoy hablaremos sobre la humildad. No se olviden que soy Gabriel Blastegui, que me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes deseen, amiguísimos y amiguísimas. Vamos a ver la humildad de un cristiano, cómo tiene que ser un cristiano con las demás personas conforme a esta palabra, que ya veremos el significado, que es humildad. Filipenses 2:3 nos habla acerca de la humildad y nos dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, amiguísimos y amiguísimas, en este versículo donde nos habla acerca de la contienda, pues contienda significa pelear, y nos dice que no hagamos nada por pelea, por contienda, nada por vanagloria, es decir, por una gloria vana, un exaltamiento a nosotros mismos que no tiene nada que ver, porque nosotros no nos merecemos la gloria, no nos merecemos la exaltación, nosotros no nos merecemos absolutamente nada en esta tierra, porque somos personas pecadoras, somos humanos mortales, no somos dioses, no somos ídolos, no somos santos naturalmente, porque nacemos naturalmente con pecado. Cuando aceptamos a Jesús y somos limpiados por Dios, ahí nos hacemos santos para Dios, y por eso debemos actuar de esa forma, porque debemos agradar a Dios, porque debemos hacer lo que Dios nos manda, que es ser santos, ser humildes. Aquí en este versículo nos dice que no hagamos nada por pelea. Si es que vamos donde una persona a decirle: mira, yo tengo mi título de ingeniero, yo soy máster, yo soy PhD, cualquier título que tengamos en esta tierra, en esta vida, pues no vayamos a estarnos vanagloriando de eso, porque nosotros no pudiéramos, no hubiéramos podido hacer eso por nuestros propios méritos, sino todo lo hemos logrado porque Dios así lo ha querido. Todo lo hemos logrado porque Dios nos lo ha permitido. Así que, mi amiguísimo y mi amiguísima, no hagáis nada por contienda, dice la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los filipenses, a la iglesia de Filipenses, diciéndoles que no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Si es que van a hacer algo por vanagloria, pues las personas se van a enojar. Es feo ver a una persona, es incómodo estar con una persona que viene a estarnos criticando o viene a estarnos mostrando sus títulos, viene a estarse creyendo más que nosotros mismos, cuando para Dios todos somos iguales. Entonces es incómodo, la verdad, estar con una persona así, que se vanaglorie, que se esté exaltando, que prácticamente se está portando como un egocéntrico. Una persona egocéntrica es una persona con la que es un poco difícil de tratar, porque es un tanto difícil poder hablar y conversar con esa persona, porque la mayoría de veces va a hablar sobre sí misma. Esa persona va a hablar sobre sus logros, sobre sus premios, sobre lo que él ha podido hacer, y no de una forma buena, no de una forma humilde, sino por vanagloria, por exaltarse él mismo. Va a hablar de cierta forma haciéndonos de menos a los demás, o haciendo de menos a las personas con las que esté tratando, haciendo a un lado a las personas que para él no sirven, no valen, porque no han logrado lo mismo que él. Así que, amiguísimos y amiguísimas, con esta introducción, pues nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos tener cuidado con estas actitudes. Todo esto lo hemos hablado al inicio de el versículo que dice: no hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando nos dice estimando, estimar significa dar un valor, un cierto valor a una persona o una cosa, en este caso a personas. Si nos dice en la Biblia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, quiere decir dando un valor superior a nosotros mismos. Nos está diciendo que en vez de estar peleando o demostrando nuestros logros, glorias, diciendo vanagloriosos, orgullosos, egocéntricos, debemos sentirnos inferior a las demás personas, sin importar cuáles han sido nuestros logros, sin importar cuál es nuestro título, sin importar nuestra situación económica, sin importar si tenemos o no tenemos bienes. Debemos ser humildes, debemos demostrar humildad y hacernos de menos a las demás personas. Amiguísimos y amiguísimas, en esta parte, pues para poder comprenderlo de una mejor manera, imagínense que ustedes están en una empresa o están en la milicia, son militares, o en una empresa son súbditos, están sirviendo a una persona porque su jefe, están trabajando para una persona. Igual en los militares hay los rangos, y las personas que ya están en rangos superiores ordenan a los que están en los rangos inferiores. Pues, ¿cómo actuaríamos nosotros con personas que son superiores a nosotros? ¿Cómo actúas tú con tus jefes en tu trabajo, tú con tus jefes en donde sea que estés, que haya superiores mayores a ti? La pregunta es:
cómo actuaríamos con un superior a nosotros, así debemos actuar con todas las personas. A todas las personas debemos verlas como superiores. Y eso no es que nos van a humillar, nos van a hacer de menos, que no vamos a servir para nada, porque nosotros los hijos de Dios valemos mucho, amiguísimos y amiguísimas. Y debemos demostrarlo con nuestras buenas acciones, demostrando el amor de Dios. Para continuar, vamos con Filipenses 2.5. Hemos leído anteriormente Filipenses 2.3, que nos habla acerca de no caer en vanagloria ni en peleas por la vanagloria, sino más bien ser humildes y ver a todas las personas, darles el valor a las personas mayor o superior a nosotros mismos. No porque yo sepa más sobre algún tema, sobre cualquier cosa, me voy a creer más que alguien. Y esto aplica en cualquier cosa, como les digo. Sea saber tocar instrumentos, si es que yo sé más, pues no me creo más que los demás, sino voy y les ayudo, les enseño, les doy con paciencia todo lo que yo he aprendido para que ellos también puedan superarse. Y si es posible, superarme a mí mismo, porque eso no tendría nada de malo. Más bien sería algo bueno. Y aún más si es que están dedicando esos talentos al Señor. Aún más si es que están dedicando ese servicio que Dios mismo nos ha dado a Dios, sea en instrumentos, sea en cualquier tipo de conocimiento que nosotros tengamos. Filipenses 2.5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es este sentir que hubo en Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte de cruz antiguamente era una muerte muy vergonzosa, una muerte para los ladrones, para las personas asesinas, para los violadores, para las personas que habían cometido los pecados o los delitos peores que se pueden imaginar. Para esas personas, amiguísimos y amiguísimas, era esta muerte de cruz, y Jesús fue a esa muerte de cruz solamente por amor a nosotros. Veamos, nos dice que en nosotros debe haber el sentir de Cristo Jesús, y vemos que el sentir de Cristo Jesús es que Él no se dio el valor de ser Dios siendo que fue Dios, se despojó de ese valor, se despojó de esa gloria que tenía, de esa comodidad que tenía Cristo, dejó sus bienes, dejó su casa, dejó su padre, dejó el cielo. Imagínense que en el cielo todo es bonito, todo. Ahí sí puedo decir que todo es color de rosas, como se dice vulgarmente, porque así va a ser en el cielo una vez que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos vayamos allá. Todo será color de rosas, todo será bonito y sin maldad, sin pecado. Pero Cristo dejó eso, Cristo se humilló a sí mismo, como nos dice en el versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, pero Él se humilló con Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Aquí en la tierra escuchamos que dicen: humildad no es lo mismo que humillación, porque yo puedo ser humilde, pero no me voy a dejar humillar de las demás personas, no voy a dejar que las demás personas me basuren, no, pues ¿qué ha pasado? Así se dice vulgarmente, pero Cristo se humilló, a Cristo lo humilló. Y en la tierra, aquí en este tiempo, puede ser que pasemos humillaciones, puede ser que pasemos discusiones que otras personas vienen a querer discutir con nosotros, porque nosotros no debemos caer en esas discusiones, ni en peleas, ni en pleitos. A Cristo le quisieron hacer caer en pecado, le pusieron trampas, le hablaron, le criticaron, le insultaron, le escupieron, le golpearon, le desfiguraron. Amiguísimos y amiguísimas, Cristo sufrió todo lo peor, pero jamás en su tiempo que estuvo aquí insultó a una persona, jamás pecó, jamás fue en contra de la ley de Dios, jamás desobedeció a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero para lograrlo debemos tener humildad en nuestro corazón. Con la humildad podremos escuchar la voz de Dios y demostrar el amor de Dios. Así como Cristo se humilló, así nosotros, si es que tenemos que pasar humillación, pues pasemos humillación, porque Cristo dijo que los que sufren por Él serán exaltados en el cielo. Podemos ver en Lucas 6:29 que dice: al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cristo Jesús nos dejó enseñando que no tenemos por qué estar diciendo: ¿qué ha pasado? Pues yo soy hijo de Dios, yo estoy sobre las demás personas, yo soy más que tú, yo soy más que Él, porque yo sé más sobre la palabra de Dios, porque yo he aprendido mejor, porque yo tengo un mayor intelecto. Amiguísimos y amiguísimas, Jesús en ningún momento
momento dijo eso siendo que él era Dios mismo. Jesús en ningún momento se sintió superior a las demás personas porque él sabía su puesto, él sabía que vino como siervo y así estamos nosotros en esta tierra como siervos. Por eso tengamos cuidado de caer en el orgullo, en la vanagloria, en los pleitos, peleas, por creernos más que las demás personas. Si es que alguien viene a quererse ponerse sobre nosotros, pues no hay problema en que lo dejemos, pero demostremos que nosotros tenemos el amor de Dios para poder demostrar humildad. Y esa persona que vino creyéndose mayor a nosotros, orgulloso a nosotros, se dará cuenta que nosotros estamos para servir a las demás personas y verá una actitud diferente, distinta. Eso es lo que tenemos que hacer, demostrar una actitud distinta al mundo para que puedan darse cuenta que somos diferentes por el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón, por el amor de Dios que demostramos a las demás personas, porque eso es lo que somos enviados a hacer en esta tierra. Y la humildad es algo que Cristo demostró en todo su tiempo estando en esta tierra. Jamás él, por ser Jesús, por ser famoso, porque él era famoso, la gente le seguía, alimentó a 5,000, a 4,000 personas, porque esas 5,000, 4,000 personas le seguían. Actualmente vemos a los famosos que se creen mayor a las demás personas, que a veces ni siquiera saludan cuando le saludan a ellos. Cristo dio su tiempo a los ciegos, sordos, cojos, mudos, personas que estaban en necesidad. Actualmente se ve que las personas que son ricas, famosas, futbolistas, cantantes, bailarinas, lo que sea que exista, personas famosas, dan su tiempo a los necesitados o dan su tiempo a las personas que están padeciendo alguna necesidad. Cristo jamás cayó en el orgullo, Cristo jamás cayó en la vanagloria, a pesar de que era conocido por todas las personas, porque Cristo en realidad era, como se dice actualmente, una estrella. A él le seguían por su conocimiento, por sus milagros, pero que lo hacía por el poder de Dios. Así, amiguísimos y amiguísimas, veamos ese ejemplo de Cristo que a pesar de ser conocido por muchas personas, jamás en su vida demostró orgullo o vanagloria, sino que siempre fue humilde y ayudó a las demás personas. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y a las personas que quieran hacernos mal, que nos quieran herir, demostrarles humildad para que vean que somos diferentes, como Cristo lo hizo con los demás. Cristo se entregó hasta el último, hasta la muerte, solo por amor a nosotros. Nosotros entreguémonos a las demás personas, al servicio con las demás personas, porque Jesús dijo que mayor es el que sirve a todos, el que está por debajo de todos sirviendo, no se hace superior a los demás que la persona que se cree superior a los demás. Cristo dijo que el que está en servicio pues será el más grande de todas las personas. Lucas 6:35 dijo Jesús: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amiguísimos y amiguísimas, aquí vemos que Dios es benigno para las personas malas. Dios es bueno con los que han cometido pecado, y eso lo está demostrado porque Jesús fue enviado por Dios para darnos la salvación. Y si es que nosotros demostramos el amor a las demás personas y hacemos bien sin esperar nada a cambio, somos humildes con los demás sin esperar que los demás sean humildes con nosotros, porque hay veces que hay gente que no demuestra lo mismo que uno se le da. Hay personas que no tienen a Jesús en su corazón y es por eso que quieren hacerse superior a nosotros o hacernos sentir inferiores. Pero no por eso nosotros nos vamos a sentir mal, porque tenemos a Dios con nosotros. Tenemos a Jesús en nuestro corazón y podemos soportar a estas personas, pero siendo humildes, no creyéndonos más que ellos o haciéndonos ver como que somos más que esas personas siendo vanagloriosos, sino siendo humildes siempre. Humildes es ponerse al servicio de esa persona. Eso no se olviden, amiguísimos y amiguísimas. En Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo está escribiendo a los de la iglesia de Éfeso y les está diciendo que sean dignos de la vocación con que fueron llamados, que anden conforme a la vocación que nosotros los hijos de Dios somos llamados. ¿Y cuál es esta vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es lo primordial para poder ser hijo de Dios. Debemos demostrar ese amor que Dios mismo nos da y también ser mansos y humildes con las demás personas. Ya hemos dicho, amiguísimos y amiguísimas, que la humildad es servir al prójimo, servir a nuestro amigo, a nuestro enemigo, servir a la persona con la que nos llevamos y con la que no nos llevamos. Eso es demostrar la humildad, que necesitamos hacerlo. Y en 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pongamos énfasis en este unos a otros. Si es que cada quien se somete al otro, pues todos se servirán y habrá un amor mutuo, habrá un amor
entendible entre persona y persona, porque nadie se creerá más que el otro. Si es que son humildes, o somos toda la humanidad, seríamos humildes, o por lo menos los hijos de Dios demostraríamos esa humildad, las personas se darían cuenta que somos diferentes al mundo y querrán ser como nosotros. Y no por eso vamos a creernos más que las demás personas diciendo, tú quieres ser como yo, entonces yo me creo más que tú. Amiguísimo y amiguísima, si alguien quiere ser como tú o como yo, es porque Dios está haciendo el cambio en nuestras vidas y debemos compartirle de Jesús, de lo que hizo Jesús, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para poder ser salvo, para que esa persona también vaya al cielo y se dé cuenta por qué hay ese cambio en nuestras vidas. El último de este versículo dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tengamos también en cuenta que Dios da gracia a los humildes, es decir, les da el regalo, la salvación de ir al cielo, una vida eterna si es que somos humildes. Tengamos en cuenta eso, amiguísimos y amiguísimas. Este es el último versículo de la enseñanza y la última parte es la más importante. Dios resiste a los soberbios. Soberbios son las personas que no agradan a Dios, son las personas que se creen más que los demás, orgullosos, son personas que no quieren ayudar a los necesitados, son personas que tienen lo suficiente como para ayudar, tienen conocimiento suficiente como para entender que hay personas que necesitan, pero no quieren hacerlo por su soberbia. Son personas tercas prácticamente, y las personas que son humildes pues no caen en esta terquedad ni en este acto de no ayudar a las demás personas. Dios resiste a los soberbios y da gracia, ayuda, da bendiciones a los que son humildes con la humanidad, con las demás personas. Así que, amiguísimos y amiguísimas, un hijo de Dios tiene que actuar de manera humilde para con las demás personas. La humildad de un cristiano debe ser como la humildad que fue de Jesús. Y la humildad de Jesús fue jamás caer en pleitos, en peleas con las demás personas, a pesar de que venían a querer hacerlo caer, a querer ponerle en su corazón ese granito de ira o de enojo o de algo en contra de ellos mismos. Siempre los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los judíos venían a querer hacerlo caer, pero él jamás cayó porque fue humilde y demostró el amor de Dios. Eso es todo, amiguísimos y amiguísimas. Espero que haya quedado muy claro sobre la humildad que debe tener una persona cristiana para agradar a Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Lleven eso en su mente, amiguísimos y amiguísimas, y nos vemos en un próximo video. No se olviden, amiguísimos y amiguísimas, de suscribirse, activar la campanita. Ayúdenme si es que les ha gustado compartiendo el video, porque eso me ayuda a mí muchísimo, amiguísimos y amiguísimas. Gracias por haberlo visto nuevamente y nos vemos en un próximo video.